Nuevamente. Buenos días a todos. Si tenemos ya el Salmo 24, vamos a leer los dos primeros versículos del Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Padre Celestial, bendice esta mañana tu palabra nuevamente. Bendícela en nuestros corazones, que sea para edificación, fortalecimiento, Señor, bendición, y que sobre todo, Señor, tu nombre sea ensalzado y alabado en medio nuestro. Guíanos, Padre, en tu palabra esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Pues esta mañana me gustaría hablar un poco acerca de los tiempos de Dios y los tiempos del hombre. Y no hay mayor prueba que se pueda dar acerca de ser dueño de una propiedad que haber sido constructor de ella, el hacedor de ella. Él es el dueño porque él lo ha hecho, porque esa persona lo ha creado. Y no hay mayor prueba de su propiedad que Dios hizo los cielos y la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que engloba, no solamente el suelo, el polvo, lo más básico, no, todo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y todo lo que en él, todo lo que allí habita. Dios lo ha creado. Todo lo que tocamos, todo lo que tenemos, tu móvil, tus gafas, tu ropa. Dice, no, eso no lo ha creado Dios. Bueno, Dios ha creado los tejidos, el material, con lo que tú estás vistiéndote, con lo que tú hablas. Dios ha hecho posible que las ondas se puedan transmitir de un lugar a otro. Tenemos teléfonos inalámbricos. Dios ha hecho que todo eso sea posible. El hombre utiliza esas técnicas, esa tecnología avanzada, pero no es que el hombre la haya fabricado, la haya inventado. Dios ha hecho que la física y la química sean así. Sean así, no ha habido otra persona. Así que, como decimos, no hay mayor prueba que se pueda dar de ser dueño de una propiedad que haber sido el creador de ella. Incluso los materiales, Dios los creó. No aprovechó algo que ya existía para crear el universo, para crear la tierra. Se encontró Dios en un lugar, una masa de tierra y agua, y ahí formó los planetas. No. Yo sí que puedo crear algo y decir, no, yo he hecho esto. Y cojo barro y hago una figurita, y más o menos bien digo, esto es mi creación, esto es mi propiedad. Pero yo no he hecho el barro. Incluso aunque yo quisiera hacer el barro, tendría que coger la tierra y el agua, la arcilla, y mezclarlo bien, pero yo no puedo crear la arcilla. Incluso si fuera un laboratorio químico, para fabricar arcilla, tendría que coger algún elemento. Tendría que coger muestras de algo. Y de algún sitio tendría que partir. Pero Dios lo creó todo de la nada. De la nada lo creó Dios y hizo aparecer todas las cosas. Muchos son los que han intentado adueñarse de este planeta, de la humanidad, de las naciones. Muchos son los que lo han intentado o los que lo intentan ahora mismo. Incluso también hay muchos que anuncian profecías sobre el fin, o sobre los tiempos de este mundo, que ahora tocará esto, ahora tocará aquello, ahora pasará esto, ahora pasará aquello. Esta semana vi un vídeo que alguien colgó en el Facebook acerca de este tipo de personas que quieren apoderarse del mundo. Y ciertamente hay un movimiento que muchos de nosotros no vemos y está oculto, porque se está preparando el tiempo cuando aparezca el anticristo. Y hablaban acerca incluso del cambio climático, que tanto hemos escuchado, que tanto anuncian, que cuidado, y estaban diciendo que realmente todo eso es
por causa de que el Sol simplemente calienta más. Porque se ha detectado también que en el resto de planetas del sistema solar la temperatura también ha subido. Y no creo que los humos de los coches lleguen hasta esos planetas. Simplemente que la temperatura del Sol calienta más. Y si tú estudias a lo largo de la historia de la humanidad los datos que hay, se ve como hay ciertos momentos en la historia en los que la Tierra tiene más calor que en otros momentos. Aquí el Sol sube y baja su temperatura. Pero muchos quieren adueñarse de lo que es la humanidad, de regir sus leyes, regir sus normas, incluso nuestro destino, digamos, al proferir y al hacer profecías que se cumplen. Y últimamente hemos estado bombardeados, ¿verdad?, con las profecías que no eran profecías, era una interpretación de un calendario maya, que se acababa el fin del mundo, o sea, que venía el fin del mundo, que se acababa el mundo. Y ponen sus palabras, ponen sus predicciones por encima de lo que es la palabra de Dios. Y el mundo es de Jehová. Este planeta es de Jehová. De Jehová es la tierra y es su plenitud. Él lo creó, Él lo mantiene y Él decide cuándo será el final. Así que después del día 21 de diciembre, pasó al día 22 y 3 días después celebramos la Navidad. Ese sí es un momento que Dios estableció. No el 25 de diciembre, pero sí la venida de su Hijo. Ese sí que es un momento que Dios decidió que pasara, que sucediera. Y lo seguimos celebrando año tras año tras año. Podemos hablar acerca de la voluntad de Dios, de que nadie ni nada puede y va por encima de la voluntad de Dios. Por mucho que decidan, por mucho que se empeñen, por mucho que se esfuercen, la voluntad de Dios está por encima del hombre. De tal forma que cualquier cosa que haga el hombre no puede superar, no puede ascender, no puede pasar por encima de lo que Dios ha establecido. Y podemos hablar un poco acerca de la voluntad de Dios de dos formas diferentes. Podemos entender la voluntad de Dios en dos aspectos. El primero es la voluntad soberana de Dios, como leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1 y versículo 11. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en Job 42:2 leemos lo siguiente: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puedes. Todo lo puedes y según el designio de su voluntad. ¿Tú conoces a alguien que pueda hacer todas las cosas según el designio de su voluntad? Quizás tú conoces a alguien o has escuchado hablar de alguien, sobre todo si alguien tiene mucho dinero, que puede hacer muchas cosas según el designio de su voluntad. Y ahora le apetece comprarse un yate, ahora le apetece cambiarse de casa, ahora le apetece fichar a alguien o contratar a alguien para su empresa. Y lo hace y lo consigue normalmente. Generalmente. Incluso pueden comprar políticos o pueden comprar gobiernos enteros para hacer su voluntad. Pero no pueden hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. El único que puede hacerlo es Dios. El único que puede hacerlo es Dios. Que puede hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. Tal como creó Él la tierra, como Él diseñó, como Él quiso. Porque los árboles tienen las hojas arriba y no las tienen abajo, porque primero está el tronco, porque nos hizo con 2 ojos y una boca, porque nos hizo con 2 brazos y 2 piernas con las que andamos, según el designio de su voluntad. Y la voluntad de Dios está allí establecida, y podemos entender, o debemos entender, de que esto no implica que todo lo que sucede es porque Dios así lo hace. Hay muchas cosas que suceden, pero que no son buenas para el hombre, y no es porque Dios las haga así, precisamente, sino que tenemos que entender que Dios las permite
así. No hay nada que suceda en este mundo que Dios no lo haya, por así decirlo de alguna manera, permitido. Si nos podemos acordarnos de la historia de Job. ¿Quién mandó todas esas pruebas a Job? ¿Dios? ¿O quién tocó su vida de esa forma tan desagradable a Job? ¿Dios? No. Pero Dios lo permitió. Satanás se presentó delante de Dios y le pidió permiso para hacer todas esas cosas en la vida de Job. Así que Dios sí que lo permite en su voluntad. Y así que entendemos y decimos esa frase, ha sido la voluntad de Dios. Ahora, esta voluntad de Dios que es soberana muchas veces no la entendemos o no la conocemos hasta que no ha sucedido. Hasta que no ha pasado. Y no hemos visto que eso era la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios a veces la descubrimos, a veces, cuando ya ha sucedido. Cuando ya pasó. Ahora, hay otra voluntad de Dios que es la voluntad de Dios revelada. Que la tenemos en su palabra. Y esa voluntad de Dios sí que la sabemos bien, porque es la que Dios nos ha revelado. Es la que Dios nos ha dejado escrita en su palabra. Por ejemplo, podemos saber los 10 mandamientos. Eso es la voluntad de Dios, que no quiere que hagamos ciertas cosas. O también sabemos que Dios quiere que hagamos otras cosas, que seamos amables unos con otros, por ejemplo, que nos perdonemos unos a otros. Eso es su voluntad. Que nos reunamos, que no es bueno que dejemos de reunirnos, esa es su voluntad. Y la tenemos escrita, no hay duda en ello. No hay discusión posible en ello. Pero esa es su voluntad establecida. Dios quiere que seamos santos, porque Él es santo. Esa es su voluntad para sus hijos. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos, su voluntad revelada. Ahora, dicho esto, también no podemos ignorar que muchas veces no vivimos en la voluntad de Dios. No quiere decir eso que pasemos por encima de ella, que la esquivemos, que no nos afecte. No quiere decir nada de eso, sino que Dios nos da libertad. Libertad hasta cierto punto. Libertad hasta cierto punto. Para que vivamos aquí en la tierra y decidamos. Él quiere que lo obedezcamos, esa es su voluntad. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? ¿Estamos pasando por encima de la voluntad de Dios? Hay una voluntad general, que de esa no nos escapamos. De esa no podemos escaparnos. Y hay ciertamente unas consecuencias, como le pasó a David, como hemos escuchado esta mañana. Hay unas consecuencias que recibimos cuando cuando no hacemos la voluntad de Dios que ha sido revelada. Pero queríamos hablar de los tiempos de Dios, y es que incluso en el principio Dios se tomó su tiempo. Dios se tomó su tiempo para hacer la creación. Para hacer toda la creación, Dios se tomó su tiempo. Es que no podía haber Dios creado todas las cosas así en el momento y aparecer todo de golpe tal como lo conocemos, tal como quedó al final del 6º día de la creación. ¿No tenía Dios suficiente poder para poder hacerlo? ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Dios podía con el pensamiento, con la palabra pronunciada, hacer aparecer todas las cosas, tal como Él deseaba. Podía haber dicho que aparezca todo, y tal como Él lo pensaba en su mente, aparecer todas las cosas. Pero Él se tomó un tiempo, que fueron 6 días, para realizar toda la creación. Imaginaos en el día 4º de la creación, que Dios creó las estrellas, todo el firmamento. Dios llenó los cielos con sus estrellas, con toda su gloria. No le costó eso más que en el primer día separar la luz de las tinieblas. Hizo la mañana y la tarde el día primero. ¿Qué sería más difícil para Dios? ¿Separar la luz? ¿O hacer aparecer la tierra seca? ¿Separar las aguas? ¿Hacer todo el resto del universo? Ahí sí que estaba todo creado a la vez, al momento. En primer lugar, debemos entender que Dios no está sujeto al tiempo. No es que a Dios le costase 24 horas separar la luz de las tinieblas. Yo estuve 24 horas trabajando. Yo si quiero hacer algo, a veces tengo que emplear 1 hora de mi tiempo, o 5 horas, o
12 horas. Tengo que estar trabajando porque esa faena a mí me cuesta mucho. Y tengo que estar allí trabajando, esforzándome, descansando de vez en cuando, volviendo a trabajar otra vez, hasta que al final lo tengo todo hecho. Pero Dios no está sujeto al tiempo. Dios vive en la eternidad. Dios creó el tiempo para que las criaturas, sus criaturas, viviesen y se rigiesen por Él. Así que Dios se sujetó al tiempo en ese momento, en la creación, para crear las cosas, una cosa que Él creía oportuna en cada día de la semana. Y Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Pero el hombre se dejó seducir por el deseo de ser como Dios y pecó. Así llegó el fin del tiempo en el cual Adán y Eva vivían en una comunión íntima, estrecha y perfecta con el Señor, con Dios. Y desde ese momento la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, o mejor dicho, la voluntad del hombre ha ido en contra de la voluntad de Dios. Han estado enfrentadas. Pero Dios siempre ha intervenido en su momento. Dios siempre ha intervenido en el momento en el que a Él le ha parecido oportuno en la historia de la humanidad. Y vamos a ver, me han salido 7 eventos, igual que los 7 días de la creación. Me han salido 7 eventos en los cuales Dios ha obrado y ha intervenido de una forma importante a destacar, que ha cambiado la historia de la humanidad o que ha afectado la historia de la humanidad. La primera vez que Dios intervino fue inmediatamente después de la caída del hombre. Enseguida, Dios intervino allí en ese momento. Dios vistió a Adán y a Eva, les proporcionó túnicas, ya que las hojas de higuera que ellos habían preparado no eran suficientes, no eran adecuadas para ellos. Y Dios les hizo túnicas. Dios también los echó del paraíso, impidiendo así que tomaran del árbol de la vida y vivieran eternamente alejados de Dios. Y fue Dios quien tuvo que hacer él mismo el primer sacrificio por el pecado. Tuvo que hacerlo Dios mismo, el primer sacrificio por el pecado. Al vestirlos con túnicas de pieles, se supone que tuvo que morir un animal. Creemos que tuvo que morir un animal, y tal por la enseñanza de todo el Antiguo Testamento, que la sangre era la remisión de los pecados, tenía que morir alguien, un animal, por el pecado del hombre. Pues así fue en la primera ocasión. Incluso vemos pocos capítulos después que Abel presentó a Dios una ofrenda, y era un cordero, sus ovejas. Y Dios también prometió un Salvador que al final vencería a la serpiente. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva se hubieran quedado en ese huerto del Edén? No hubieran sido expulsados. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera cogido, pensando en cómo arreglar la situación, hubiera cogido del árbol de la vida? Quizás esto me da vida otra vez y puedo restablecer mi comunión con Dios. ¿Qué hubiera pasado entonces en ese momento si Adán hubiera cogido de ese árbol de la vida? No estaba prohibido, ¿no?, coger del árbol de la vida. Estaba prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera cogido de ese fruto? Hubiera vivido eternamente, separado de la comunión con Dios. No hubiera podido morir. Imaginaos el problema que tendríamos ahora en este planeta. Ahora somos 6.000 millones de personas. Imaginaos si no hubiera muerto nadie desde el principio del mundo. Qué horrible sería este mundo. Aparte de la superpoblación que podría haber ahora, imaginaos el desespero que habría ahora de tener tantas y tantas personas aquí, lleno el planeta, sin poder morirse y sin poder tener comunión con Dios, sin poder tener ese futuro, esa esperanza de poder un día estar con el Salvador, de poder un día deshacernos de este cuerpo de pecado, de este cuerpo afectado por el pecado, con toda la tragedia que comporta eso, y un día libres de todo eso, y estar en la gloria con nuestro Salvador. Qué desesperación, qué desgracia tan grande que tendríamos. Así que Dios tuvo que intervenir en ese momento
para librar al hombre de un mal todavía peor. Y también de prometer un Salvador. Prometer un Salvador. La siguiente vez que Dios intervino en la historia de la humanidad es en el diluvio. Si un solo pecado fue el que echó a Adán y a Eva del huerto del Edén, ahora la multitud de pecados que había en el mundo, la multitud de pecados que los hombres cometían allí abiertamente, hizo que Dios decidiera poner fin a la humanidad. Solamente 8 personas, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios, 8 personas se salvaron de ese castigo, de ese diluvio. Así que todos los hombres que tenían sueños, tenían ilusiones, tenían ese deseo de ir contra Dios, su voluntad fue ahogada, fue destruida. Ese deseo que tenían esos hombres de estar todo el día pecando en contra de Dios, hacer su voluntad, satisfacerse a sí mismos, que se casaban y se daban en casamiento, total libertinaje que había en aquel momento, todos en contra de Dios, o ignorando a Dios, no teniendo en consideración al Creador, aquel que había creado al mundo. Y no es que no tuviesen testigos que lo hubieran visto, porque en aquella época la gente vivía muchos años, y vemos que Adán vivió hasta los 930 años, y en el diluvio fue, creo que si no recuerdo mal, sobre el año 1500 y pico, después de la caída, que se empieza a contar los nacimientos. Habían bastantes personas que tenían información de primera mano, que podían explicar cómo Dios había creado al mundo, cómo Adán habría enseñado a sus hijos que existía un Dios, que ellos habían disfrutado del paraíso, pero que su pecado los había expulsado. Pero rápidamente la humanidad se desvió, intentó hacer su tiempo, intentó hacer sus cosas, hasta que Dios puso fin al punto. Y nuevamente en el Nuevo Testamento leemos que como el Señor Jesucristo mismo dice, que como sean los tiempos en los que vivía Noé, así será antes de la venida del Hijo del Hombre. Todavía no ha llegado la maldad hasta ese punto. Nosotros vemos maldad, ¿verdad que sí? Vemos libertinaje, encendemos la televisión y nos asombra, nos escandaliza lo que se ve allí. Y las leyes últimas que se están poniendo acerca de los abortos, de la homosexualidad. Y todo eso está tan al dedillo, o sea, está tan esparcido, tan proclamado a los 4 vientos y tan bien visto. Pero aún no ha llegado un momento en el que el hombre vive con tal maldad que vivía en los tiempos de Noé. Aunque suponemos que no queda demasiado ya. Suponemos que ya no queda demasiado hasta llegar a este momento. Que llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Después del diluvio, la siguiente vez que Dios intervino fue en la Torre de Babel. Toda la humanidad tenía una sola lengua. No sé cuántos idiomas existen hoy en día. Pero en ese momento toda la humanidad tenía una sola lengua. Y después del diluvio, enseguida todos se volvieron a juntar otra vez, con el deseo de ir contra Dios. Dios les había dicho que se esparcieran a lo largo de toda la tierra y la llenaran. Y el hombre se juntó todo en un lugar y quisieron hacer una ciudad por si eran esparcidos. Y construyeron esa torre de Babel. Se quedaron a medias. Dios bajó a ver lo que estaban haciendo y vio lo que estaban haciendo que no era su voluntad. Y Dios los confundió allí. Y les cambió las lenguas. Dios creó las lenguas diferentes. Lenguas que ahora mismo supongo que ya no existirán, ya han cambiado, ya han evolucionado todas esas lenguas en las que conocemos hoy en día, para que el hombre se esparciera, para que el hombre se dividiera y no pudieran construir esa torre. Por si algún día Dios otra vez volvía a castigarlos de esa forma. Por si alguna vez otra vez su maldad era tanta. Imaginaos el pensamiento. Dios acaba de destruir a todo el planeta por el diluvio, por la maldad
que ellos tenían. Y a las pocas generaciones después de Noé, otra vez, con el recuerdo reciente de ese diluvio, ya estaban pensando en volver a vivir como vivían antes, pero ahora vamos a ser más inteligentes que ellos. Vamos a ser más inteligentes que Dios. Y vamos a construir esta gran torre para que podamos tener una gran referencia, para que tengamos una referencia nuestra, que nosotros, el hombre, somos capaces de superar a Dios. El hombre es autosuficiente. El hombre es autosuficiente y quieren construir esa torre. Pero Dios dice hasta aquí. Hasta aquí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Dios ordena y así se hace. Y Dios da cierta libertad al hombre, pero hasta cierto punto, para que se cumpla su voluntad. Después, en cuarto lugar, Dios decide escoger a un hombre, Abraham, y de él hacer una gran nación. Esa nación sería su testimonio aquí en la tierra. Ese era el deseo de Dios para Israel, que fuera su testimonio aquí en la tierra. Y también otro motivo por el cual Dios escoge a Israel es porque de ella iba a salir el Salvador. De esa nación iba a salir el Redentor, que prometió a Adán y a Eva, iba a salir de esa nación. Y Dios le dio a esa nación una ley, que tenían que guardarla. Iban a ser testigos de la ley de Dios al resto de la humanidad. Y todos conocemos bastante bien la historia de Israel, de cómo cayeron como esclavos en Egipto y cómo Dios juzgó a Egipto y cómo Dios sacó con poder a Israel de esa tierra. Y Dios guió a Israel hasta Canaán, que pasaron esos 40 años en los cuales ellos habían rechazado la entrada a Canaán, porque tenían miedo de esos gigantes y no confiaron en la palabra de Dios, pero con Josué entraron en la tierra prometida y fueron luchando rey tras rey y fueron cayendo rey tras rey. Y vemos incluso que con Moisés en el desierto diferentes reinos se les enfrentaban y todos iban pereciendo uno detrás de otro, porque la voluntad de Dios estaba allí. Israel va a poseer la tierra. En alguna parte también dice que la maldad de esa tierra, la maldad de esos pueblos era tal que Dios decidió también sacarlos de en medio. Y así Dios escoge a Israel, forma a ese pueblo para que sean sus testigos, para que sea su testimonio en esta tierra. Y los va guiando hasta entrar en la tierra prometida. Y podemos leer a lo largo de los libros históricos la historia de Israel, cómo reyes se fueron uno detrás de otro, y unos reyes servían a Dios, otros reyes ignoraban a Dios y iban en contra, fueron llevados al cautiverio con Babilonia, después con los persas, y después nuevamente volvieron a la tierra, y esperaron allí al Mesías. Y leemos en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y no se regía Dios por los tiempos del hombre. Y el hombre vivía, pues, pensando, ocupado en sus preocupaciones, en sus quehaceres. El Imperio Romano era el máximo esplendor de la cultura en ese momento, con la civilización griega, con su cultura, con sus conocimientos, con la ley romana, que nunca había existido algo parecido en la tierra. Con todo eso ahí montado, Dios dice, ahora es el momento. Ahora es el momento. Y Dios envía a su Hijo a la tierra. Así que tenían que cumplirse ciertas cosas para que Dios mandara a su Hijo. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios dijo, ahora es el momento de mandar a su Hijo a la tierra. Así que el Señor Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó al tercer día, como hemos leído en el Evangelio de Juan todos estos últimos domingos, y después ascendió a los cielos, donde está ahora. Y la venida de Cristo marca, como nunca antes, un antes y un después en la historia de la humanidad. Y no solamente porque regimos nuestros calendarios
como mínimo la parte occidental. Regimos nuestros calendarios por ese momento, en el cual se puso la fecha de inicio de cómo contamos nuestros años. Y hacia atrás los contamos negativamente y hacia adelante los contamos positivamente. Sino también fue un antes y un después en cuanto a la relación del hombre con Dios. Un antes y un después en cuanto a la relación del hombre con Dios. Nuevamente el hombre, todos aquellos que ponen su confianza en Cristo, depositan su fe en el Señor, pueden llamar a Dios Padre. Y pueden volver a tener comunión con Dios. El hombre puede negar todas estas cosas, pero no por eso dejan de ser ciertas. No por eso dejan de ser ciertas. Dios tiene paciencia con el hombre y le da libertad, pero un día esa libertad acabará. Y Dios tiene un día reservado para juzgar al hombre. Y en sexto lugar tenemos todavía algo que tiene que ocurrir, que es la venida de Cristo a la tierra, por su iglesia. Y Dios sacará de aquí en medio de esta tierra a su iglesia. El rapto, lo que conocemos, el arrebatamiento. Que un día Dios llamará a sus hijos, llamará a su iglesia, la sacará de en medio. Será un momento también crítico para la humanidad en ese momento. No sabemos cuándo será, pero será. Porque tal como se han cumplido todas las profecías hasta ahora, se cumplirán las que quedan por venir. Y el Señor Jesucristo lo prometió, que si subía al cielo nuevamente bajaría a buscar a sus hijos, para que donde Él está también nosotros estemos. Y entonces a partir de ese momento tienen que desatarse unos eventos futuros que tendrán que juzgar al hombre, a la humanidad. Y Dios tratará con el hombre y lo hará en su momento, lo hará en su tiempo. Y finalmente, los nuevos cielos y la nueva tierra. Después de que la humanidad sea juzgada y reconozcan a Dios como el Salvador, como el Creador, como el único Dios, y toda lengua lo confiese y toda rodilla se doble delante de Él, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Nada que ver con la antigua, nada que ver con lo pasado. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Así que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y aunque el hombre quiera hacer la suya, al final tendrá que rendir cuentas a Dios. Ahora es tiempo. Ahora es tiempo de salvación. Ahora todavía hay tiempo de salvación. Y ahora es el tiempo de servir a Dios. Es ahora. No esperemos a mañana, pasado mañana. Ahora es el tiempo de la salvación y de servir a Dios. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú tienes la autoridad sobre todas las cosas. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque podemos descansar en ti plenamente. Porque tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Y, Padre, todo está sujeto a ti. A ti queremos encomendarnos, Señor, de ti queremos depender. Guíanos tú, Señor, en esta vida. Guíanos, Padre, a tu palabra, a servirte, a serte fieles, Padre, en todo lo que hagamos. Te damos las gracias, Señor, porque aunque vemos que el hombre quiere hacer grandes cosas y quiere sacudirse, Señor, tu nombre de sus vidas, de sus leyes, de su cultura, de su historia incluso, quiere olvidarse de todo ello y dejarlo atrás, Padre Celestial, sabemos de que tú tienes un tiempo para cada cosa. Y de que tú, Señor, estás por encima de todas las cosas. Y de que no hay hombre, ni grupo de hombres, no hay ángel, ni ser espiritual, Padre, que pueda, Señor, hacerte sombra, ni pueda, Padre, doblar ni quebrar tu voluntad, Padre. Te damos a ti las gracias por ello.
y seas tú alabado sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos acabar cantando el himno 211.